que permitas que de esta palabra, este testimonio impacte la vida de cada una de estas mujeres y que sea un testimonio que fortalezca la fe de cada una de ellas y las lleve a nuevos niveles de fe, Padre Celestial. Gracias por tu amor incondicional. Espíritu Santo de Dios, habla lo que tú quieres hablar. Sé tú usando mi mente, mi boca. Sé tú transmitiendo lo que tú deseas transmitir al corazón de cada una de estas mujeres. Te entrego la mente de cada una de ellas, de las personas aquí presentes, sus hogares, sus hijos, sus familias, Señor, y declaro que tú harás cosas mayores de lo que nuestra mente humana pueda llegar a imaginar. Cosa que ojo no vio ni oído escuchó son las que tú tienes preparadas para aquellos que te amamos. Gracias, Padre Santo, toda la gloria y la honra es para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mujeres hermosas, lo que Dios ponía en mi corazón compartir con ustedes es mi testimonio de lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Y yo hoy vengo a compartir con cada uno de ustedes mi testimonio acerca de lo que Dios ha hecho, como explicaba Jim, en cada área de mi vida y cómo Dios nos lleva a vivir de manera sobrenatural y hace de lo imposible algo posible. Eh, a la edad de 14 años voy a mi primer encuentro cristiano. A mis 16 años vuelvo a ir a un encuentro. Ahí fue la edad donde me conocí con Jime. Eh, y aquí Dios empieza a orar en mi vida. Desde la edad de los 5 años compartía la palabra, asistía a la cruzada estudiantil, pero digamos que cuando uno es pequeño, pues es muy dependiente de los padres y mi mamá iba a la iglesia cristiana y después se pasaba a la católica y volvía a la cristiana. Y solo hasta los 14 años yo decidí ser una mujer cristiana. A los 16 años hago ese segundo encuentro que fue súper determinante en mi vida para ya decir, esto es lo que yo quiero servir, quiero buscar de Dios. Y a los 18 años conozco al hombre con el cual pues actualmente estoy casada, mi esposo. Y a los 18 años cuando yo lo conozco, yo era una niña cristiana, estudiaba fisioterapia y empiezo a salir pues con mi esposo, el que actualmente es mi esposo, mi novio en ese momento. Y recuerdo que mi mejor amigo me decía, que fue quien me invitó a ese segundo encuentro, me decía, María, este muchacho no es un hombre para ti porque es un hombre inconverso, es un hombre que no conoce de Dios, que no es un idóneo para ti. Sin embargo, en plena adolescencia, yo cuando lo conozco a mis 18 años, yo me enamoro de él y quise que él conociera de Dios, pero siempre el mundo termina arrastrándonos a nosotros y yo termino alejándome un poco de las cosas de Dios. Nunca he sido de licor ni de fumar, pero sí, pues empecé a salir. eh, Era una relación, digamos, como las normales que uno ve en el mundo, ¿ya? Era una relación donde mis papás no me dejaban a veces salir mucho, él igualmente salía, tomaba, había amigos y pues mujeres de por medio. Empezó a ser una relación complicada y yo siempre decía, bueno, este hombre de novio chévere, pero jamás de esposo, porque pensaba que iba a sufrir. Les cuento que a mis 21 años quedo en embarazo de mi primer hijo. Cuando yo quedo en embarazo, yo digo, Dios, prepárame para lo que se viene, porque yo sabía que como novio era muy chévere, que me reía, que la pasábamos bien, pero de esposo no sabía cómo iban a ser las cosas. Eh,
Y yo dije, Dios mío, solamente me queda aferrarme a ti. Entonces quedo yo en embarazo a mis 21 años, decido meterme de pies a cabeza con Dios y empieza a suceder lo que temía mi corazón. Entonces, en ese tiempo de embarazo, mi esposo continuaba saliendo y recuerdo que cuando yo tenía 7 meses de embarazo, él sale a rumbear, yo me quedo en casa, pero él esa noche no llega. Cuando él no llega, yo organizo mi maleta y él llega al día siguiente y yo me voy. Ese día me voy de la casa, llego donde mis papás. Yo soy la única hija mujer y la menor de 4 varones hombres. O sea, soy la única hija mujer que tuvo mi papá y mi mamá y la menor. Cuando yo llego a casa en embarazo, con mis 7 meses de embarazo, llorando, mi papá me abre la puerta, llego a la casa de mis padres y mi papá me dice, hija, ¿tú qué haces acá? Entonces yo le digo, no, papi, anoche Andrés no llegó, llegó esta mañana, yo no quiero esto para mi vida, entonces yo me devuelvo aquí a mi casa. Entonces me dice mi papá, hija, lo siento mucho, pero esta ya no es tu casa. Ve y haz de ese hombre el hombre que tú quieres que él sea, pero tú ya no tienes lugar aquí. Tú no vas a criar ese hijo que llevas en tu vientre, eh, de mano de hombre en hombre, de papá en papá. No hay un mejor padre que tu esposo para ese hijo. Ve y trabaja en tu hogar y haz de ese hombre el hombre que tú quieres ver y este ya no es tu hogar. Me echa de la casa. Obviamente mi madre se escandalizó y le decía, pero ¿cómo se le ocurre echar a la niña si nomás nos tiene a nosotros? ¿Cómo es posible si ella no es feliz, si este hombre está haciendo esto? Eh, Déjela que ella se quede aquí está el cuarto de ella. Y mi papá dice, no. Entonces salgo yo para donde una tía y ahí me estoy el resto de mi embarazo hasta la noche del 30 de septiembre del 2005, donde nace mi hijo a la edad de 22 años. Y esa noche, cuando nuestro hijo nace, mi esposo, digamos que lo que hace pues la llegada de un bebé, la alegría que trae, las emociones encontradas, mi esposo me pide que volvamos, que intentemos de nuevo restaurar el hogar por el bebé y nuevamente lo intentamos. Era una situación compleja porque vivíamos en la casa de mi suegra. La casa de mi suegra era santera, no era cualquier santera, era madrina de las santeras y era su casa, entonces digamos que ahí predominaba todos los cultos que se hacen en la santería, eh, todas las consagraciones que se hacen, los distintos animales, el poner tijeras debajo de los colchones, piedras doradas que para la abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza esa lucha espiritual mía, siendo yo cristiana en medio de una familia de santeros, porque mi esposo también se hace santero. Y recuerdo que una vez yo decía, no puedo más con esto, yo llamo a la iglesia del Nazareno, llego a la iglesia y cuando yo llego estaba el pastor Adalberto con su hijo mayor y yo llego a pedir una casa de oración y inmediatamente el hijo mayor de los pastores nos da una fecha junto a la hermana de mi esposo donde empezamos a abrir una célula en Ciudad Jardín y nos reuníamos una vez a la semana a orar y empiezo a recibir ese apoyo espiritual. Sin embargo, las cosas en la casa de mi suegra, donde yo vivía con mi esposo, pues no estaban bien, ese era su terreno y seguía pues primando todos esos rituales de la santería. Recuerdo que un día llamo a la iglesia a pedir oración y la persona que iba a ir no puede, me dicen vamos a enviar otra persona porque la persona que iba a ir no puede ir. Y llega una mujer y empiezo yo a contarle la historia. Y esta mujer me dice, eh, María del Mar, ¿cómo se llama tu esposo? Y yo, Oscar Andrés Camacho, y me dice, tu esposo es amigo de mi esposo
y yo vengo orando hace más de 5 años por los amigos de mi esposo y sus hogares. Eh, nosotros sabemos quién es tu esposo. Hoy yo te voy a ayudar. Yo no era la persona que tenía que venir. Esa persona se enfermó, me enviaron a mí. Y hace parte del propósito de Dios que sea yo la persona que esté aquí, porque yo te voy a ayudar a ganar tu esposo para Cristo. A partir de mañana vamos a empezar a orar a las 2 de la mañana y orábamos de 2 a 4 de la mañana todos los días sagradamente por aproximadamente 7 años. 7 años donde yo me metía en el closet a las 2 de la mañana a clamar por la vida de mi esposo, a orar por nuestro hogar, por el bebé que venía en camino, a orar, a orar, a orar y llega un momento donde mi esposo decide quitarse los collares de la santería, algo que digamos que para un santero no es usual porque esos collares representan como protección y él decide un día colgarlos detrás de la puerta de la habitación de nosotros y ahí empiezo yo a ver a Dios obrar. Ya después estaba yo, asistía todos los miércoles a un ayuno, todos los miércoles ayunaba de 6 de la mañana a 10 de la mañana en la iglesia, a veces hasta el mediodía. Y una vez estaba yo con mi cuñada, la hermana de él, en la iglesia y él trabajaba para mi cuñada y él fue a buscarnos. Y ese día estaba predicando un hombre muy usado por Dios que se llama Félix. Félix era un sicario de Chupeta que él dice que llegó la cuenta de los muertos que él tenía encima hasta 100 y de ahí para allá él perdió la cuenta. Ese día cuando mi esposo va a buscarnos a la iglesia, mi cuñada y yo siempre nos sentábamos de primeras en la iglesia y él entra a la iglesia a buscarnos, pero la iglesia es de 2000 miembros, no sabía él dónde estábamos sentadas, las dos con los celulares apagados porque estábamos en nuestro tiempo de ayuno. Y mi esposo se escucha toda la prédica, termina quebrantado y ese día conoce el Señor. Él inmediatamente va a un encuentro. En ese encuentro, él se da cuenta de la importancia de dejar a padre y madre, la importancia de casarnos. Él manda a pedir todos los papeles míos. Yo soy de Cartagena, a Cartagena pide mis documentos y cuando me avisan tal fecha nos casamos, ya tenía los documentos y hicimos nuestra ceremonia por lo civil y después la ceremonia con los pastores, un matrimonio pequeño al cual asistió Jime con su esposo, sus hijos y un matrimonio supremamente cerrado solamente con las personas que habían sido parte de nuestro testimonio, pastores y amigos muy cercanos. Era una lista de 25 personas, los asistentes donde estaba Jarito, mi mejor amigo, que pastor con su esposa, Dewi, el hijo de los pastores, toda la familia pastoral, estaba Jime, estaba un profesor de tenis que siempre le había compartido de Dios a mi esposo, mi familia, mi padre, mis hermanos, la madre y los hermanos de mi esposo y yo. Éramos 25 personas. Cuando nosotros decidimos casarnos, Dios le muestra a mi esposo la importancia de dejar a padre y madre, nos independizamos y salimos a un apartamento pequeño en las Quintas de Don Simón y salimos de la casa de mi suegra con lo único que habíamos comprado, que eran nuestras camas. Esa primera noche ya teníamos nuestro segundo hijo. Cuando nos sentamos a comer nos dimos cuenta que no teníamos cubiertos, que no teníamos platos. Entonces pedimos la comida y bueno, ¿cómo nos vamos a comer esta comida? Nos tocó partir la caja y con el cartón hacer los cubiertos y comer los cuatro con ese cartón. No teníamos platos, no teníamos cucharas, no teníamos lavadora, no teníamos nevera, no teníamos vasos, no teníamos absolutamente nada más que las camas, cada niño su cama y nosotros nuestra cama. Absolutamente nada más. Gracias a Dios, mi esposo ya
conocía de Dios, hacía parte del grupo de los 24 discípulos del pastor Alberto, el pastor principal, o sea, hacía parte de uno de los 12 del pastor, un hombre llamado Julián Barona, que de él recibimos mucho apoyo espiritual siempre, y mi esposo decidió entregar por completo su vida a Dios, y cuando decidimos entregar nuestra vida a Dios, pues viene bendición, y a través de esa consagración de mi esposo, al cabo de un mes nosotros ya teníamos todo, teníamos la lavadora, la nevera, los platos, los cubiertos, juego de sala, comedor, televisores. Dios lo hizo en un mes. Los dos muy metidos con Dios, muy metidos, y empezamos a ver la mano de Dios en absolutamente todo. En esa época orábamos a las 3 de la mañana en la casa de Harold. Harold es mi mejor amigo, con su esposa, orábamos a esa hora, y un día Harold me dice, bueno, María del Mar, tú eres, tú estás pidiendo cambios en tu esposo, en cosas que quieres perfeccionar, pero tú eres la primera piedra de tropiezo para que eso no se dé. Eh, Hay cosas que tú no tienes que estar pagando porque le corresponden a tu esposo. Y ese día yo dejo de pagar esas cosas que yo estaba pagando, porque él me decía, no han llegado las cuentas y tú ya las estás pagando y eso le corresponde a tu esposo. Entonces yo dejo a mi esposo ser ese sacerdote del hogar, y él empieza a pagar todo, pero se empieza a apretar. Y en esa apretada, como ese día que Harold, mi mejor amigo, me dice eso, estaba también mi esposo presente, le entendía yo porque estaba dejando de pagar las cosas. Fue algo que Dios mostró, era revelación del Padre, y yo estaba siendo obediente y él conocía de Dios, así que no se opuso, entendía, y empezó a mirar la manera de buscar cómo proveer para su hogar. Buscando la manera de proveer para su hogar, llama a su hermana, la cual tenía un apartamento hace muchos años desocupado en el barrio Juan Ambú, y le dice, Clara, tú llevas 2, 3 años pagando la administración de ese apartamento, los servicios, ese apartamento desocupado, ¿por qué no me dejas pasar ese apartamento mientras nosotros podamos comprar algo? Y yo te pago esa administración y esos servicios. Así lo hicimos, nos fuimos de pagar arriendo en las quintas de Don Simón a vivir en ese apartamento de mi cuñada, y pagábamos la administración y los servicios. Al mes de estar viviendo allí, me llama mi cuñada y me dice, ¿cómo te sientes en el apartamento? Era un apartamento, era un penthouse completamente remodelado, el piso en mármol, la madera divina, tenía 3 habitaciones, tenía 2 baños, 3 baños con el cuarto del servicio, la cocina integral, su patio, y era un penthouse con una terraza de 23 metros cuadrados, deliciosa, donde teníamos nuestra hamaca. Bueno, era un tiempo bien especial, y ella me dice, ¿cómo te sientes en el apartamento? Yo le dije, amiga, la verdad, pues supremamente agradecida contigo por permitirnos vivir acá mientras encontramos un lugar donde vivir. Ella me dice, ¿cómo están los niños? Y yo le dije, los niños están felices. Y eso se quedó así. A la semana ella me llama y me dice, eh, hermana, ella me dice, hermana, yo hablé con mi esposo y hemos decidido venderles el apartamento para que ustedes vayan a la inmobiliaria a la que le debemos el apartamento y averigüen cuánto les estamos debiendo, y ustedes compren. Se los vamos a vender en lo que estamos debiendo. Ustedes terminen de pagar el apartamento y ese apartamento es de ustedes. Cuando nos acercamos a la inmobiliaria, eh, les preguntamos que cuál era el saldo, y el saldo era de 38 millones de pesos. Un penthouse en el barrio Juan Ambú que estaba valorizado en más de 250 millones de pesos. Nos lo vendieron en 38 millones de pesos. Ellos habían pagado un dinero grande y pagaban unas cuotas pequeñas mensuales. Y la dueña de la inmobiliaria, eso era un octubre, me dice,
vamos a hacer unos pagarés por las cuotas y mes a mes tú vas pagando y te vamos devolviendo los pagarés. Y quedaban pues como unas cuotas mensuales. Y así lo hicimos, pero al cabo de 2 meses esta persona, la abogada de la inmobiliaria me llama y me dice, vamos a tener un embargo de la DIAN, van a confiscar todos los inmuebles que tiene la inmobiliaria. Necesitamos hacer papeles de tu apartamento ya, así no hayas pagado, ponerlo a tu nombre, porque te puedes quedar sin el apartamento si no hacemos los documentos ya. Antes de que se acabara el año, el apartamento estaba escriturado a mi nombre sin haberlo terminado de pagar y continuamos pues pagando el apartamento, pero Dios permitió que antes de que se terminara el año, ese apartamento ya estuviera a nombre de nosotros. Eh, Apartamento que tiempo después eh, vendimos, lo vendimos muy bien vendido y hace parte del capital que Dios usa para bendecirnos grandemente. Y actualmente es, sirvió de colchón para la casa que tenemos campestre hoy por hoy. Eh, Cuando en algún momento me envía mi hermana, la hermana de mi esposo, a orar donde una profeta en Cali, una profeta llamada Derly, por una prenda de ella, ya estaba en Estados Unidos, y me dice, llévale esta prenda a esta profeta para que ore por mí, que es como la historia de Pablo en la Biblia. Yo llevo esta prenda a orar por ella, para que oren por para que oren por ella con la prenda que yo llevaba. Y la profeta me dice, María del Mar, el hecho de que tú vinieras a traer esa prenda es solamente una excusa, porque Dios te quería a ti en este lugar y te quiere hablar esta noche. Y empieza a hablarme cosas que nadie sabía porque era una profeta que yo conocí ese día. Y ella me dice, Dios te ha mandado a las profundidades del infierno a ganar almas para Él y lo has hecho sin contaminarte. Yo empiezo a llorar porque son cosas que nadie sabía. Y recordaba que cuando conocí a Jimena estábamos en el mundo del modelaje, un mundo muy pesado, pero siempre Jimena y yo nos destacamos por ser mujeres de testimonio, por no contaminarnos ni acostarnos con ningún hombre por dinero, ni por nada, muy juiciosas y fuimos mujeres de testimonio. Siempre veíamos a nuestras amigas que se besaban con el uno, con el otro, salían, no volvían, y nosotras siempre superpuesta. Entonces, cuando Dios me dice, te he mandado a las profundidades del infierno a ganar almas para mí, recuerdo esa adolescencia mía en el mundo tan pesado como el modelaje, donde jamás nos dejamos contaminar, pero también recuerdo cuando llegó la familia de mi esposo, donde todos eran santeros, y yo me mantuve firme en mis convicciones cristianas a pesar de vivir en la casa de mi suegra. No permití muchas cosas, siempre siendo fiel a Dios. Y empieza ella a hablarme y me dice, hoy el Señor te dice que te coronó con la bandera del amor y me dice que te diga que le pidas lo que quieras aún la mitad de su reino y eso te dará. Empieza Dios a bendecirnos de manera sobrenatural. Era como una metralleta de bendiciones, todos los días, bendiciones, bendiciones sobrenaturales. Eh, Recuerdo que estaba haciendo un ayuno por las finanzas y en ese tiempo de ayuno pasa una mujer por la clínica y sube, era una mujer de la iglesia Bethesda de Cali, que es una iglesia muy fuerte en guerra espiritual. Y me dice, Dios conoce tu necesidad y me ha mandado para que traiga un quebrantamiento de deudas y liberación financiera sobre tu vida. Y esta mujer empieza a orar, saca un aceite, me unge de pies a cabeza. Mi esposo entra, se asusta todo cuando me ve toda llena de aceite las manos. Y esta mujer ora, me dice, ponme las palmas de tu mano y me pega unas palmadas fuertes y me dice, viene liberación financiera, dineros que nunca imaginaste tener en tus manos. Eres estructura financiera para Dios aquí en la tierra. Y
Y mi esposo recuerdo que me regaña, me dice, ¿usted cómo se le ocurre recibir una persona de la calle? Esa señora se fue, yo no supe cómo se llamaba, nunca más la volví a ver. Y desde ahí empieza una liberación financiera. En ese momento me busca uno de los cirujanos plásticos más importantes de la ciudad de Cali y me busca para pedirme que hagamos una alianza en el año 2013, alianza que fue de muchísima bendición para mi vida. Y yo en ese primer mes, él se vendía 8 millones de pesos mensuales y le digo, doctor, ¿cuánto desea que vendamos? Y, y Dios me había dicho, pídele lo que quieras, aún la mitad de tu reino, eso te daré a través de la pastora, de la profeta. Así que yo le puse todas mis condiciones al cirujano y él todas las aceptó. Y él me pregunta y yo le pregunto cuánto quieres vender y él me dice, está bien si nos empezamos a vender el primer mes 38, o sea, una cifra que estaba 6 veces más por encima de lo que él vendía mensualmente. Y en 20 días logramos esa cifra, logré esa cifra porque yo me encargaba de toda la parte estética y él solamente de sus cirugías, que era su negocio y era muy aparte de la estética. Al cabo de un año empieza a haber demasiado dinero eh, y abrimos nuestra segunda sede. Eh, Sabemos que el dinero saca lo que realmente hay en el corazón de las personas. Cuando empieza a haber tanto dinero, la esposa de él ya se involucra y las cosas pues veo que no están bien y yo le digo, doctor, hasta aquí llego yo. Me independizo en el año 2017 y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Dios ha estado siempre fiel y hoy por hoy tengo una de las clínicas más importantes a nivel de belleza en Colombia y hemos atendido a figuras de Hollywood como Lenny Kravitz, eh, condesas de la realeza de Europa y llega gente de todas partes del mundo en busca de los tratamientos que ofrecemos. Mientras que hay mucha gente en Colombia en crisis, nosotros estamos en Cristo, donde hay abundancia, donde no he terminado de explicarle a los pacientes qué es lo que yo les recomiendo y ellos en decir, lo vamos a hacer. Dios ha sido fiel. Hoy por hoy tenemos un matrimonio completamente restaurado, bendecido. Nuestros 2 hijos adolescentes. El mayor de nuestros hijos decidió estudiar psicología, pero este semestre paró y está en un resort cristiano a 4 horas de New York, donde está metido con Dios, haciendo estudio devocional y sirviendo como voluntario. Y mi hijo menor, deportista, está en Europa cumpliendo su sueño del fútbol en una escuela europea donde viven allá, es como una universidad, viven allá, están en clases todo el día, juegan todos los días y va a estar un año. Él nace con una desviación en su cadera izquierda, el que es futbolista, pero es una desviación que no trae enfermedad, sino que Dios le trae, digamos, entre comillas, porque todo lo que Dios hace es perfecto, lo trae a este mundo con ese defecto anatómico, el cual hace que el ángulo de su pierna izquierda sea un ángulo mayor que cualquier persona. Tiene 45 grados más y eso hace que él sea completamente agilidoso con su pie izquierdo, dándole una posición desde los 3 años que juega, actualmente tiene 17 años como defensa central izquierda, una posición en el fútbol que es la más solicitada por los equipos de fútbol, porque no hay defensas centrales izquierdos. La más solicitada y la más valorada y la mejor pagada por los equipos de fútbol. Lo ve esta compañía europea, lo seleccionan, le dan una parte de una beca y le están mejorando su técnica europea para presentarlo el próximo año a 4 equipos de fútbol de Europa que están solicitando defensas centrales izquierdos. Los piden con tiempo. Y está mi otro hijo en Estados Unidos sirviéndole a Dios, rodeado de jóvenes cristianos. Va a estar 4 meses en este resort
En Speculator, el lugar se llama Camps on the Woods, es un resort cristiano. Y allí está con sus primos, que son cristianos, casados con mujeres cristianas, sirviendo a Dios y sirviendo como voluntario. Hoy por hoy, mi esposo, después de que nuestros hijos se van hace mes y medio, decide apoyarme con la parte administrativa de la clínica. Él tiene sus empresas y hoy por hoy, como les decía Jimena, tenemos una estabilidad financiera, tenemos una hermosa casa que Dios nos regaló. eh, Tenemos la clínica, él tiene sus empresas, su empresa, una distribuidora y nuestros hijos, gracias a Dios, en la edad de 19 y 17 años, libres de drogas, libres de cigarrillo, libres de vicios, jóvenes que no les gusta la rumba, que no les gusta el alcohol, que el uno es deportista, como les contaba, y el otro es un muchacho supremamente noble, juicioso también, que me dice, mamá, no me gusta el licor, no me digan que salga con mis amigos porque todos toman, fuman y no nos gusta eso. Y ahorita Sebastián, que es el mayor, está feliz allá donde está en este campamento cristiano porque está con jóvenes que hacen también lo que les gusta, que jóvenes que no están pensando ni en rumba ni en licor y está muy feliz allá en este lugar donde él se encuentra y está instruyéndose en Dios. Este testimonio es para la honra y la gloria de Dios, donde de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios, donde hace posible lo imposible, donde Dios nos permite vivir en lo sobrenatural, donde Dios derrama su gracia y su favor sobre nosotros para que honremos el nombre de Él aquí en la tierra. Y Dios honra a quienes le honran. Cuando nosotros nos encargamos de los asuntos del Padre, Él se encarga de nuestros asuntos. Actualmente les puedo decir eh, que soy una mujer plena en todas las áreas de mi vida, plena emocionalmente. Con mi esposo siempre le pedía un esposo parecido a mi padre y a Dios, y lo único que tenía mi esposo parecido a mi padre era el nombre. Los dos se llamaban Andrés, pero era totalmente opuesto. Hoy por hoy, mi esposo es mejor esposo de lo que fue mi padre, mejor padre de lo que fue mi padre. Y eso solamente lo hizo posible Dios, porque cuando yo llegué a la familia de mi esposo, mi suegra me decía, todos los camachos son perros, sinvergüenzas, irresponsables. Y ella era diciéndome un listado de cosas negativas y yo cancelando en mi mente todo lo que ella me decía. Y hoy por hoy ella se admira del gran esposo, padre ejemplar que es su hijo. Y puede ella hoy dar testimonio del poder de Dios en nuestras vidas, deja la santería. Y no solamente ella, sino toda la familia de mi esposo es convertida. Hoy todos son cristianos, todos los sobrinos sirven a Dios, todos cristianos, casados con mujeres cristianas. Y todo esto yo se los cuento para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Este es mi testimonio. Y este testimonio se los cuento con el ámbito de que usted pueda creerle ciegamente a Dios. Y yo quiero decirle que después de todo esto que yo he vivido y de ver la mano de Dios obrar de manera sobrenatural cada día, cada segundo en mi vida, pues no tengo temor alguno a lo porvenir. Soy como la mujer virtuosa. Se ríe de lo porvenir porque mi corazón en Dios está confiado y sigo viendo la mano de Dios obrar de manera sobrenatural. No dejo de sorprenderme de su amor, de sus misericordias y entiendo que mientras nosotros le demos el primer lugar a Él, le sirvamos a Él, Él se encarga de nuestros asuntos. Y cosa que ojo no vio ni oído escuchó son las que Él tiene preparadas para aquellos que le amamos y le buscamos. Hoy por hoy tengo un ministerio de 150 mujeres, de las cuales se levantan como 30 a orar a las 3 de la mañana.
Sigo orando a las 3 de la mañana, pero ya enseñándoles a ellas a orar. 3:30 de la mañana nos reunimos todos los días y compartimos diariamente la palabra con ellas. Y hemos visto también testimonios en la vida de muchas de estas mujeres y de lo que recibo, doy y entrego a Dios. Ese es mi testimonio, mujeres hermosas. Espero de verdad que sea de gran edificación para sus vidas. Le pido a Dios que este testimonio haya caído en terreno fértil, que dé fruto al 1,000 por 1, que les haya quitado vendas de sus ojos y les permita ver el Dios real que cada una de nosotros tenemos, porque ese Padre que yo tengo es el mismo que cada una de ustedes tiene. Es el Dios de lo sobrenatural, el Dios de lo imposible, el Dios que en un segundo puede cambiar nuestra historia. Solo necesitamos creerle, buscarle y servirle a Él. Y Él se encargará de todo lo demás. La gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial.